Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy otro lunes 19 horas con un nuevo capítulo de nuestro webinar. Y la tenemos de nuevo la doctora Antonella Galelli, ella es médica geriatra que trabaja con nosotros. Y vamos a charlar sobre un tema del uso racional de los inhibidores de la bomba de protones, que es un tema para nosotros, obviamente, como todos los temas que tocamos acá de todos los días, que necesitamos tener bien en claro su utilidad y cuando eventualmente pensar la desprescripción también. Bueno, y por eso la convocamos a la doctora. Gracias, Antonella, nuevamente por estar acá con nosotros. Y te escuchamos muy atentamente. Manden las preguntas por YouTube. Y si después quieren tener los certificados por el ciclo de las 5 charlas, acá abajo está en el Zócalo, va a aparecer el email donde ustedes pueden mandar que quieren recibir las preguntitas Choice y se las enviaremos y así tendrán el certificado. Bueno, gracias, Santo. Gracias, Marce, por de vuelta convocarme para una charla. Bueno, como decíamos anteriormente, entonces vamos a hablar hoy del uso racional de los inhibidores de la bomba de protones. A modo de hoja de ruta, vamos a empezar con una introducción al tema. Veremos las interacciones farmacológicas que tienen los inhibidores de la bomba de protones, el riesgo de su utilización a largo plazo, su uso adecuado y qué aspectos a revisar, la desprescripción a quiénes y qué recomendaciones, cómo hacerla, y su utilización a largo plazo, en quién y qué factores tener en cuenta a la hora de tener una terapia de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. Entonces, a modo introductorio, sabemos que los inhibidores de la bomba de protones bloquean eficazmente la secreción de ácido gástrico al unirse de manera irreversible a la bomba de ATPasa que se encuentra en la célula parietal, la de hidrógeno y potasio. Las indicaciones aprobadas hoy en día en general son la enfermedad por úlcera péptica como primera línea, ya sea a la asociada a antiinflamatorios no esteroides como para la erradicación del Helicobacter pylori, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tanto en la esofagitis erosiva grave también se usa como terapia de mantenimiento, después vamos a ver bien, y en el tratamiento de la esofagitis erosiva en general. Y en el síndrome de Zollinger-Ellison, previo al tratamiento quirúrgico del gastrinoma para controlar los síntomas por hipersecreción gástrica. Otras indicaciones avaladas son la dispepsia funcional, siempre y cuando sean menores de 55 años y no haya síntomas de alarma, en la esofagitis eosinofílica, en la insuficiencia pancreática exócrina, en aquellos pacientes que no responden a enzimas, y en la prevención del tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, pero en aquellos pacientes que hay riesgo de sangrado elevado. Esto es a modo de ejemplo, en realidad, para ver más o menos la duración de los tratamientos, es de la agencia española, son los aprobados por la agencia española. En general, la gran mayoría de los tratamientos son de 4 a 8 semanas, salvo algunas indicaciones específicas que vamos a estar viendo, pero como a modo de ejemplo, en general el tratamiento es siempre a corto plazo. Bueno, en cuanto a las interacciones de los inhibidores de la bomba de protones, se dan por dos mecanismos. Puede ser alterando el pH gástrico y afecta la absorción de algunos fármacos, disminuyendo, por ejemplo, la de los antimicóticos como el ketoconazol, el itraconazol, o minerales como la vitamina B12, el calcio, el hierro o los bifosfonatos. Aumenta la absorción de la dioxina, la furosemida, la aspirina, el metrotexato, entre otros. Y por otro lado tiene el mecanismo de la metabolización hepática a través del citocromo P450, prolongando la semivida de algunos fármacos como la fenitoína, las benzodiazepinas, las antagonistas de la vitamina K, entre otros. O sea, qué importante este tema, porque en general nuestros pacientes adultos mayores toman un montón de medicamentos. Y cuando a veces se lo dan por una cuestión de protección gástrica, que estuvo internado y se van y esas cosas que muchas veces se dan y después no se quitan o se reformulan.
Sí, También exactamente. en la diapo, una de las diapos previas que mostraste, esos pacientes que quizás tuvieron una enfermedad ulceropéptica, recibieron medicación y después quedan de alguna manera con la medicación de una manera crónica sin reevaluarse en qué Exacto. estadio se encuentran de su problema digestivo, ¿viste? Por más que no tengan síntomas. Son todas cosas que nos suceden a diario y que uno dice, yo te voy escuchando y digo, bueno, a ver, qué nos va pasando? Bueno, vamos a tratar de liberar un poquitito en el transcurso del resto de tu charla también. Sí. A tener en cuenta más que nada con las interacciones, estos son como algunas más de utilización de, bueno, no tanto los antirretrovirales, pero el resto son de uso bastante frecuente. Recordar siempre que en cuanto a las benzodiazepinas aumenta sus niveles séricos, entonces tener cuidado con eso, excepto salvo el lorazepam y el oxazepam. Respecto a los antagonistas de la vitamina K, aquellos pacientes que tenemos anticoagulados, no es necesario cambiar el inhibidor, sí ajustar la dosis como siempre del anticoagulante acorde al RIM. Sí, en el caso del clopidogrel, perdón, evitar la asociación con el omeprazol, por ahí pasarlo a pantoprazol, si el paciente tiene indicación de tenerlo a largo plazo del tratamiento, es una alternativa más segura. En cuanto a la levotiroxina, recordar darla 1 hora antes del inhibidor o 4 horas después. Y respecto a algunos antirretrovirales, está contraindicado el uso con nelfinavir y no se aconseja combinar con atazanavir. Esto es como un poco más lo que va a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, respecto al uso inadecuado, hay hasta un 70% de uso inadecuado de los inhibidores de la bomba de protones, ya sea por la indicación que no es correcta, o la dosis, o la duración del tratamiento en su mayoría de las veces. En general, se cree que tiene un perfil de eficacia y seguridad favorable, hay una falsa creencia de que es inocuo. Muchas veces los pacientes se automedican porque, como gastroprotector o porque tienen alguna afección gástrica menor, entonces también se da en pacientes polimedicados como gastroprotector. A veces hay un consumo elevado de antiinflamatorios no esteroides, entonces también se instaura como tratamiento protector en pacientes que quizás no tienen un alto riesgo a sangrados por antiinflamatorios. O el tratamiento es corto, entonces no requiere del tratamiento también con el inhibidor. Y también hay falta de revisión, como decía hace un rato Marcelo, de los tratamientos. A veces se instauran y el paciente queda con una indicación por una patología aguda que luego no se revisa esa medicación y queda prolongada en el tiempo. En cada consulta con los adultos mayores que encima toman varios medicamentos, casi comenzar la consulta rechequeando lo que está tomando. Porque a veces cuando empieza con el motivo de la consulta en sí, el dolor me duele acá, me duele allá, la diabetes o la hipertensión, uno no rechequea. Y muchas cosas que le están sucediendo pueden ser un potencial efecto adverso de la medicación. Así que hay que rechequear, es de buena práctica rechequear la medicación como primera medida, reviendo por un lado la dosis, ¿viste? Y por el otro lado la indicación de la medicación, en este caso los inhibidores de la bomba. Sí, en general tienen un perfil de seguridad bastante tolerado, es tolerado por el paciente, perdón, y presentan un buen perfil de seguridad siempre y cuando son indicados correctamente y la duración es apropiada. Empiezan a aparecer asociaciones o problemas de seguridad cuando se prolonga el tratamiento. Bien, entonces, ¿a qué fue asociado respecto a lo gastrointestinal? Por ejemplo, a mayor asociación de infección por Clostridium difficile o algunas otras infecciones enterales como la salmonella, el campylobacter, pero el mecanismo fisiopatológico igualmente de esta asociación no está claro. También fue asociado a mayor riesgo de colitis microscópica, tanto la colitis linfocítica como la colágena, pero tampoco está claro bien el mecanismo. Respecto a la hipergastrinemia, si bien ha mostrado tener el uso prolongado con inhibidores de la bomba de protones, una hiperplasia de células similares a las enterocromafines, no ha demostrado asociación con mayor riesgo a cáncer de colon. Sí hay aparición de pólipos en el uso prolongado, que estos pólipos están presentes en general en el 2% de la población, son benignos y en general
desaparecen, son pólipos fúngicos, cuando uno suspende el tratamiento con el omeprazol. Respecto a la gastritis atrófica, son más propensos los pacientes que utilizan inhibidores de la bomba de protones a largo plazo a desarrollar una gastritis atrófica crónica. Igual el riesgo es bastante menor y en general las consecuencias clínicas de esto es bastante incierto. Se lo ha asociado también a un mayor riesgo de cáncer gástrico, pero tener en cuenta que en general los utilizadores de los inhibidores de la bomba de protones tienen también más probabilidad de tener una úlcera gástrica. En general esta asociación no tiene una evidencia clara, y más en aquellos pacientes que son Helicobacter pylori negativos, ¿sí? Y los estudios en general analizados son en población asiática. Respecto a la colonización intestinal, sí se lo ha asociado también a un mayor riesgo de colonización intestinal por organismos resistentes a múltiples fármacos, por esto de que reduce el ácido gástrico y altera directamente la composición de la microbiota intestinal. Y en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, en general está aumentada en los usuarios habituales de inhibidores de la bomba de protones, pero el riesgo absoluto en realidad es bajo. Respecto a la mala absorción de vitaminas y minerales, sí se lo ha asociado a una disminución de la absorción intestinal del magnesio. En cuanto al calcio, es aquel calcio no soluble en agua, en aquel calcio que requiere ácido para su absorción, no tanto en el que viene de productos de lácteos. Sí, la vitamina B12 también hay una mala absorción asociada a la proveniente de la dieta, pero no en la de los suplementos. Y en cuanto al hierro, sí, aquellas personas que requieren tratamiento vía oral por hierro, quizás necesiten de mayor dosis si utilizan inhibidor de la bomba de protones a largo plazo. Algunas otras asociaciones son con enfermedad renal, se vio que puede causar una nefritis intersticial aguda o aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica o su progresión. También se lo vio como factor de riesgo para lupus inducido por fármacos o exacerbación de la enfermedad, y igualmente se vio que esto mejora al suspender el uso a las 4 a 12 semanas de interrupción de la dosis de inhibidor. Respecto a la demencia, en realidad la bibliografía es controversial, hay estudios que lo asocian a un mayor riesgo y hay otros que no encuentran asociación entre el uso de inhibidores y el deterioro cognitivo. Y con respecto a la neumonía también, puede ser que es medio contradictorio, y puede ser que los usuarios de inhibidores de la bomba de protones no se haya estudiado en los estudios vistos algunas cuestiones que pueden tener estos usuarios en cuanto a enfermedades que se relacionen más al riesgo de neumonía y no tanto con el inhibidor. Sí, lo de la neumonía es interesante porque muchas veces los pacientes que tienen reflujo y le cambian el pH a un pH más alcalino, a parecer el tema de la alcalinidad podría ser peor desde el punto de vista de la neumonía aspirativa que el ácido en sí. Así que bueno, son todas cosas como para tener en cuenta y revisar a la hora de la indicación crónica. Y siempre uno lo tiene que tener ahí pensando en cada visita. Bien. En cuanto a su uso adecuado, entonces, ¿qué aspectos tendríamos que revisar? Esto que venimos un poquito hablando, ver la indicación del uso actual que tiene ese paciente, si toma un inhibidor, preguntarle o buscar en la historia clínica a ver por qué se indicó el inhibidor, y bueno, la vigencia de la misma. Evaluar la población candidata al tratamiento, el adulto mayor, sobre todo polimedicado o con muchas comorbilidades, ver la necesidad del tratamiento con inhibidor, la utilización de dosis elevadas y tratamientos prolongados innecesarios, ¿sí? A veces los pacientes se mantienen asintomáticos por bastante tiempo, entonces ver si se puede disminuir esa dosis o ver si se puede suspender. A veces hay un mantenimiento de prescripciones en las transiciones asistenciales. El paciente pasa por una internación, por ahí le inician un tratamiento con un inhibidor, que luego pasa a domicilio y continúa con esa indicación sin que nadie la suspenda. Entonces también revisar siempre. A veces puede haber duplicidades en
la transcripción en las recetas, a veces puede ser por desconocimiento de marcas comerciales o porque el paciente se atiende en varios centros y por ahí está indicado y se le indica más de una vez. Eso también pasa por no revisar por ahí la medicación que viene tomando el paciente. Y nada, siempre evaluar la posibilidad de prescribir en las situaciones adecuadas, contando con la participación del paciente. Entonces, ¿a quién podríamos desprescribir? Aquellos pacientes que no cumplen con indicaciones o que tras un periodo de tratamiento ya no reúne criterio para terapia a largo plazo. Aquellos pacientes que están asintomáticos y no tienen una indicación clara, aquellos pacientes que tienen dosis altas de mantenimiento que por ahí no requieren o no necesitan, aquellos pacientes con enfermedad por reflujo o dispepsia que ya se mantuvieron asintomáticos por 3 meses, o aquellos pacientes con úlcera péptica que ya completaron el tratamiento de 4 a 8 semanas indicado. Eso, tenerlo bien en claro, y que va a venir con el próximo, con esta diapositiva, de cómo desprescribir, si lo desprescribir de un saque o le vas bajando, así que adelante con esta diapositiva. Sí, la retirada gradual siempre se vio que es más eficaz y mejor tolerada por el paciente que la retirada brusca. Igualmente no hay evidencia como para determinar cuál es la mejor estrategia, sigue como recomendaciones. Por ejemplo, podemos disminuir la dosis a la mitad durante algunas semanas y retirar después de una semana de mantenimiento si el paciente se mantuvo asintomático. También puede, en vez de bajar la dosis, se puede dar intercalado, o sea, día por medio o cada 2 o 3 días. O se puede interrumpir y dejarlo usar al paciente a demanda si es que presenta síntomas. Siempre tratar de mantener la dosis mínima donde el paciente se mantuvo asintomático. En el caso de volver a presentar síntomas, también se pueden utilizar algunos antiácidos momentáneamente o, bueno, algunas otras estrategias. Este es un cuadro, un algoritmo de una guía de práctica clínica canadiense que me parece bastante, que resume un poquito todo lo que venimos hablando. Entonces, preguntarse por qué el paciente está tomando el inhibidor, buscar en la historia clínica, saber si tiene una endoscopía o tuvo alguna vez una úlcera por sangrado por úlcera o alguna indicación crónica de antiinflamatorios no esteroides. Evaluar si tuvo alguna vez alguna indicación de esto. Si la indicación sigue siendo desconocida, ya se podría recomendar desprescribir, ¿sí? Bajar la dosis o frenarla, como dijimos antes, y utilizar a demanda. Si el paciente tuvo alguna indicación en algún momento, pero ya se mantuvo, por ejemplo, asintomático, o ya cumplió el tratamiento adecuado de 4 a 8 semanas, dependiendo de la patología que haya tenido, también podríamos empezar a desprescribir la indicación. Si en aquellos pacientes, por ejemplo, con esófago de Barrett, en esta guía por lo menos en uso crónico de antiinflamatorios no esteroides o con riesgo de sangrado, o que tienen una esofagitis severa, o ya tuvo sangrado previo, por ahí podríamos seguir usando el inhibidor. Ese es un punto súper interesante, en el sentido que necesitamos quizás ahí la consulta con el especialista. Ese paciente que le hiciste una endoscopía, ojo que puede no tener demasiados síntomas y tener, desde el punto de vista endoscópico y anatomopatológico, una esofagitis importante. Sí. ¿Viste? Entonces ahí quizás es el tema de tener una consulta con el especialista, me parece que es de buena indicación, por un lado, para ver en qué dosis continuamos y por cuánto tiempo. Y cuánto tiempo se revé el estudio en sí. O sea, son preguntas que a veces uno se hace en ese paciente donde el hallazgo endoscópico es importante. Sí, exactamente, sí. Entonces, ¿en quiénes estaría indicado a largo plazo? En aquella enfermedad por reflujo complicada, esto que venimos hablando un poquito, que tiene una videoendoscopía con alguna esofagitis erosiva grave, entonces ahí sí es de buena práctica consultar con el especialista y el manejo en conjunto. Y aquella no complicada, que también hay una evidencia objetiva de exceso de ácido,
en el esófago de Barrett si tiene síntomas de reflujo, en la profilaxis por sangrado con antiinflamatorios no esteroides si el paciente es de alto riesgo. Ahora vamos a ver cuándo se considera eso. Bueno, y en el síndrome de Zollinger-Ellison, que lo venimos hablando, el tiempo es más indeterminado hasta la intervención quirúrgica en realidad. Cuando hay mayor riesgo a sangrado por la utilización de antiinflamatorios no esteroides, si el paciente tiene ya previamente antecedentes de úlcera o de hemorragia digestiva. En adultos mayores en general el riesgo ya es aumentado, si va a utilizar dosis alta de antiinflamatorios o por tiempo prolongado. O sea, si el tratamiento del antiinflamatorio no esteroides es por 5 días por una patología aguda, no es necesario agregar, ¿sí? Porque a veces, muchas veces se agrega quizás en un tratamiento de antiinflamatorios no esteroides a muy corto plazo. Y también la utilización concomitante con algún antidepresivo de los inhibidores de la recaptación de serotonina o que usa algún antiagregante o anticoagulante o corticoides. Y también si hay alguna enfermedad concomitante grave. La clasificación del riesgo igualmente ya con 1 o 2 factores de riesgo ya es riesgo medio, ¿sí? No tiene que tener ningún factor de riesgo de los anteriores como para no indicarlo igualmente. Siempre y cuando se va a indicar el tiempo que dure el tratamiento con el antiinflamatorio no esteroide. En ese caso, si hay 1 o 2 factores de riesgo de los anteriores, ya podríamos utilizar omeprazol 20 miligramos hasta terminar el tratamiento con el antiinflamatorio no esteroides. En general, si el riesgo es muy alto, si tiene 2 o más factores de riesgo, la recomendación es ver si hay otra alternativa al uso de antiinflamatorios no esteroides. Vos fíjate qué interesante en esta diapo, como si ya tiene la edad mayor de 65 años, ya tiene 1, ya casi entra en el riesgo medio, fíjate, sí. Ya solamente por edad. O sea, sí. Como en lo personal, cada vez encima tiene otros riesgos dando vueltas, quizás cuando uno le indica un antiinflamatorio por un uso corto, por una cuestión en particular, yo en particular le pongo un protector gástrico. Un sí, en adulto mayor, sí. Quizás quiero recalcar, cuando en el punto 5 acá de los antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina, hay varios trabajos que, como actúan sobre el metabolismo plaquetario, aumenta el riesgo de sangrado. Y hay algunos que el riesgo de sangrado es bastante alto. Entonces también, si encima va a utilizar un antiinflamatorio, y el riesgo con más razón todavía, indicar un protector gástrico mientras dure el tratamiento, sí. Porque el riesgo de sangrado quizás pueda ser mayor. Sí, pero yo me refería a los de corto plazo, que en general uno no si bien la clase está orientada más al adulto mayor, por ahí alguno lo instaura en tratamientos cortos en pacientes sin ningún factor de riesgo. Obviamente en el adulto mayor ya entramos en otro riesgo. Siempre igual el tratamiento es eso. Una vez que se va el uso del antiinflamatorio en esteroides, también deberíamos discontinuar el uso del inhibidor. Bueno, si tengo que instaurar una terapia a largo plazo de los inhibidores de la bomba de protones, hay que tener en cuenta solicitar el magnesio, ¿sí? Más también si hay algún otro medicamento asociado que genere hipomagnesemia. La frecuencia en realidad de solicitud de la prueba es si el paciente tiene síntomas también y ver en la historia clínica, si uno ya tiene dependiendo del magnesio basal, uno quizás lo controla un poquito más seguido que si el paciente tiene un magnesio alto en basal, ¿sí? En cuanto a la vitamina B12, sí, se recomienda su dosis anualmente en la utilización de inhibidor de la bomba de protones a largo plazo. Sí, no hay evidencia suficiente para evaluar la densidad ósea cuando se utiliza inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. Tampoco la suplementación con calcio y vitamina D disminuyó de manera concluyente el riesgo de fractura, así que no requeriría el uso solo de inhibidores de la bomba de protones la suplementación. Obviamente va a depender mucho del paciente que tengamos.
Y en cuanto a los probióticos, no han probado prevenir tampoco infecciones en usuarios, así que no está recomendado colocar probióticos en el uso a largo plazo. Este es un cuadro de un artículo que se presentó en la Journal of American Medical Directors Association, en la revista. Es del Departamento de Medicina Geriátrica del Centro Médico Universitario de la Universidad de Bronx, de Estados Unidos. Más o menos resume un poquito lo que venimos hablando, como para que les quede, digamos, todo en una sola diapositiva, en quién descontinuar, en quién está recomendado continuar y demás. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces, antes de iniciar un tratamiento, valorar la adecuada indicación y el riesgo-beneficio. Los inhibidores ajustados a su indicación y duración apropiadas generalmente son bien tolerados y presentan un buen perfil de seguridad. Superar la dosis y duración del tratamiento de forma injustificada puede enmascarar alguna patología de base o desencadenar algunos efectos adversos. Se sugiere entonces reevaluar siempre la indicación del inhibidor de la bomba de protones en aquellos pacientes que se encuentren utilizándolo. El omeprazol en general es el inhibidor de elección, más que nada por su experiencia en uso y menor costo, y en general se recomienda la retirada gradual antes de la suspensión brusca, porque es mejor tolerado por el paciente. No sé, Marta, Bueno, si querés agregar algo. Ahí. espectacular, espectacular, Antonella, súper clara, súper puntual y concreta. Aprendimos muchísimo, refrescamos un montón de temas que realmente lo expusiste de una manera bárbara. Así que te felicitamos y te agradecemos por haber estado nuevamente aquí con nosotros. Bueno, hagan las preguntitas choice después, así van a obtener el certificado. Y nos encontramos en un nuevo webinar que saldrá el próximo lunes a las 19 horas. Bueno, gracias a todos, a seguir cuidándose. Un abrazo. Chao, Gracias, Marta. chao. Chao.